Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 19 de julio de 2024 y esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Esta semana circuló en varios medios de comunicación la nota de que los diputados de la Ciudad de México se dan a sí mismos 2.5 millones de pesos con motivo de el fin de la legislatura. El Congreso de la Ciudad de México no se quedó callado con esto y emitió un comunicado donde precisa tres cosas. Número uno, la verdad de las cosas es que sí se están dando 2.5 millones de pesos por motivo del fin de la legislatura, pero no solo a ellos, sino a todos los empleados del Congreso con distintos montos, sin aclarar cuál es el criterio para recibir esos montos. Dos, no es ningún secreto, eso estaba presupuestado desde el inicio del año. Y tres, es importante señalar que estas compensaciones por fin de la legislatura se han otorgado en forma habitual desde legislaturas anteriores. Aparentemente, mal de muchos. Recuerda que en este espacio hemos señalado varias veces la omisión del Senado en nombrar a las dos magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las importantes consecuencias de esta omisión. Bueno, pues finalmente esta semana, a partir de la interpretación del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la propia Sala Superior se dio a sí misma una magistratura, una sexta magistratura temporal, la cual es extraída de las salas regionales. Sin lugar a dudas, una buena noticia que dará algo de certidumbre en el proceso de calificación de la elección presidencial. Los foros de discusión respecto a la iniciativa del presidente de la República para refundar el Poder Judicial continúan y las reflexiones no aportan nada de tranquilidad al asunto, ya que muestran una serie de problemas logísticos y jurídicos que están lejos de ser solucionados. Esta semana le dejo dos piezas de información para que usted forje su propio criterio. Una de ellas es la intervención del ministro Javier Lainez en uno de los foros de discusión y la otra es un artículo del exministro José Ramón Cosío donde paso por paso establece la mecánica y la cantidad de boletas que se necesitaría para poderle darle viabilidad a esta reforma con lo poco que se sabe, dado que deja muchas lagunas todavía pendientes. Un ejemplo de ello es que se necesitarían 73 boletas para que cada ciudadano, por lo menos en la Ciudad de México, ejerza su derecho al voto por jueces. Esto, por supuesto, es un ejercicio impráctico en la vida real. Lo invito a consultar este artículo que aparece en la descripción de este video y usted llegue a sus conclusiones. Si usted está preocupado o preocupada por una incidencia de casos de COVID en la Ciudad de México, no se preocupe. Su derecho al acceso a la salud está bien garantizado por las autoridades locales. O aparentemente eso se desprende de la tarjeta informativa que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió. En ella se establece que los casos de COVID en la Ciudad de México se mantienen en mínimos históricos en el presente año sin incrementos alarmantes para la población. Además, se establece que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la incidencia de casos en 2004 es menor a la reportada en el mismo periodo en 2023. Así es que, ya sabe, siga disfrutando de su salud, pero cuídese un poquito más. Si usted vive en la Ciudad de México, una buena noticia. Se publicó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la ciudad. Es difícil explicar en pocas palabras cuál es el objetivo de esta ley. De entrada porque su artículo 1, donde se establece el objetivo de la ley, consta de 29 fracciones, algo bastante inusual en una ley. Sin embargo, la lectura del artículo 14 puede dar una mejor idea. Este establece: el gobierno de la ciudad promoverá una estrategia progresiva de transferencias monetarias desde una perspectiva de derechos. La estrategia podrá tener componentes diferenciados de acuerdo con el ciclo de vida, por sexo y por rangos etarios, condición de vida, situación de pobreza y grupos de atención prioritaria. Aparentemente esta ley servirá para que el gobierno de la Ciudad de México siga aplicando la política
que la caracteriza. Si usted está preocupada o preocupado por su derecho a un medio ambiente sano y su derecho a la ciudad, el cual está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, preocúpese un poquito, porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha hecho un llamado a los partidos políticos para que recojan su basura electoral. Legalmente los partidos políticos no están obligados a hacerlo. Hay precedentes judiciales que establecen que están llamados a coadyuvar en recoger esa basura. Pero en principio la obligación es del gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías. De acuerdo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, hasta el 10 de julio, el gobierno de la Ciudad de México había retirado de las vías públicas 117 toneladas de propaganda electoral, más casi 50 toneladas que las alcaldías han ido recogiendo. Dicho de otra manera, ¿por qué no le pide a su candidata o candidato favorito que recoja su basura? El INAI informó que iniciará una investigación de oficio por la presunta divulgación de datos personales por culpa de una conocida empresa de venta de boletos para espectáculos que no tuvo el debido deber de cuidado y permitió que su base de datos de clientes, como quizá usted, fuera extraída sin su consentimiento y por supuesto esto representa una importante amenaza para sus datos personales. El INAI también informó que si usted considera que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar su denuncia ante el propio instituto. La migración irregular de Centroamérica y México hacia Estados Unidos sigue siendo uno de los temas más importantes en la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero esta semana, el gobierno de Estados Unidos informó que se redujo en 50% la migración irregular en su frontera sur. Los encuentros con migrantes irregulares han bajado más del 50% en las últimas 6 semanas en la frontera sur de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos alcanzó un hito significativo con un promedio de menos de 1,900 encuentros diarios durante un promedio de 7 días. Si Estados Unidos está viendo menos migrantes de su lado de la frontera, ¿dónde cree usted que se están quedando esos migrantes? Y los problemas que causa para las poblaciones fronterizas mexicanas. Debería de existir una política pública nacional para atender esta situación que cada vez crece más y vulnera los derechos humanos de las y los migrantes. Y hablando de el principal socio comercial de México, las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos están generando una serie de decisiones políticas inéditas. Y por supuesto, esas decisiones políticas se traducirán en decisiones jurídicas que afectarán el sistema jurídico mexicano y el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos. 2 ejemplos muy sencillos. La población migrante que vive en Estados Unidos podrá tener más o menos problemas a partir de quién quede como presidente en Estados Unidos. Y el principal instrumento de comercio internacional de México, el TEMEC, será revisado por el futuro presidente de los Estados Unidos dentro de 2 años. Y por supuesto, las ideologías y las promesas de campaña cuentan. Esta semana se dio un hecho histórico. Una falla tecnológica producto de una empresa norteamericana, incompatible con un sistema de una empresa norteamericana, dio fallas en negocios, salud, hospitales, viajes, transportación alrededor del mundo. Esto, por supuesto, tendrá una afectación en el mundo jurídico. Simplemente imagine usted la cantidad de demandas por daños que surgirán en todas partes del mundo. Un buen llamado para, 1, tener mejores sistemas de seguridad y 2, aprender que la inteligencia artificial todavía no es un tema que pueda ser resuelto a la ligera. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este programa llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.